después me va a pasar el link de la grabación para si yo puedo compartirla, ¿ok? Porque tengo otros amigos en Centroamérica, incluso en Nicaragua, y me gustaría compartir. Excelente. Perfecto. Hermano Mansuetti, ¿de dónde es usted y a dónde está ubicado? Geográficamente hablando. Bueno, yo nací en Argentina, pero en Argentina recibí mi formación básica y después me fui. Y me fui, viví en Venezuela muchos años, hasta que en Venezuela se puso la cosa muy fea y me fui de Venezuela también y he vivido desde entonces en Guatemala, Perú, Bolivia y ahora México. Acá en ¿Ok? México. Y me he dedicado los últimos años a estudiar los problemas latinoamericanos y con un grupo de personas de otros países hemos formado este movimiento por las 5 reformas. ¿Cómo se llama? ¿Movimiento? Movimiento 5 reformas. Sí. Puede anotar también Foro Liberal de América Latina. Sí. O también puede anotar Academia Cristiana de Ciencias Políticas. Foro Liberal de América Latina y Academia Cristiana de Ciencias Políticas. Ahora, eso es fruto, con la gracia de Dios y el favor de Dios, eso es fruto del trabajo de muchas personas, no solo yo. Yo soy una de las caras visibles, pero somos 400 más o menos líderes entre los líderes medios y de base. Somos 400 como los 400 de la cueva de Adulam. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí convergemos. Sí, señor. Ese es parte del nombre de un proyecto que Dios me ha dado. Así es. Cueva de Así Adulán. es. Así es. Bueno, le puse todos esos nombres porque pueden buscar información en Google, ¿okay? En la internet hay mucha información. Tenemos ya 2 partidos, anótelo porque están también en Google. Partidos. Partido de Evolución en Perú. ¿Partido? Devolución con V. Devolución, Partido de Evolución con Devolución de devolver. Exacto. ¿Eso dónde está? Perú. Eso está en Perú. Y en Guatemala tenemos el partido Familia. Ok. Eso lo va a encontrar en la web. Tenemos Esto también está en Guatemala, lo último. Sí, señor. Tenemos también otros partidos, pero no están todavía en la red porque no están en crecimiento, por decirlo así. Ahora, yo al pastor Randy lo conozco, pero no conozco a Osvaldo y Alfredo. Me gustaría saber si están en Nicaragua o si están en Estados Unidos, porque hay muchos que se han ido a Estados Unidos. Bueno, me presento, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿verdad? Día Grande, mi nombre es Alfredo Martínez. He sido un líder en el país por muchos años. He sido directivo de la Alianza Evangélica. He sido secretario de la Sociedad Bíblica, presidente de una denominación, directivo de la primera radio evangélica. Especialmente soy un líder conocido. Y estoy utilizando ese hecho para impulsar una reforma teológica en la iglesia, en el sentido de que la iglesia pueda entender que el llamado de Dios para la iglesia va más allá de la salvación y que tiene que ver con el reino de Dios y que tiene que ver con ser sal de la tierra
con llevar el evangelio a todas las esferas de la cultura, y en lo cual estoy trabajando con Randy en el proyecto se llama Tapanta. Nosotros en HMF manejamos dos vertientes, dos corrientes en las que trabajamos. Una es Panta Etne, que es un esfuerzo misionero a todas las naciones, y el otro es Tapanta, que tiene que ver con llevar el evangelio del reino de Dios a cada esfera de la cultura. Es por esa razón de que yo he iniciado una serie de conferencias, y Osvaldo es testigo en la Alianza Evangélica y en distintos foros, tratando de hacerle entender a la iglesia que el llamado de Dios para la iglesia va más allá de la iglesia. Y en esa dirección es que he aceptado la invitación que me han hecho algunos movimientos evangélicos que quieren incursionar a la política. Precisamente ¿hace cuánto fue, hermano? Hace como 3 semanas o un mes. Hace un mes estuve dando una conferencia, ¿verdad? Que se llamaba Reino, Fe y Política, al movimiento político que está iniciando hermano Osvaldo con un diputado en Nicaragua. Yo estoy en Nicaragua también, que se llama Nueva Generación. Interesantemente, se llama Nueva Generación. Entonces, mi papel, mi rol en la iglesia evangélica no es tanto movilizar a la iglesia hacia la política, sino es demostrarle a la iglesia, a la base bíblica y teológica, cómo la iglesia debe llevar el evangelio del reino, de ser sal en todas las esferas de la sociedad. Porque mucha gente de primeras condena cualquier movimiento de la iglesia a cualquier otra esfera que no sea la iglesia. Aquí, nosotros en Nicaragua, las estadísticas nos dicen que somos el 51% de la población evangélica. Sin embargo, el 51%, sin embargo, no somos el 51% de los diputados. Diputados de los 90 solo hay uno, ¿ya? Así que somos el 0, no sé cuánto. ¿Ya? O sea, influencia evangélica en el gobierno y en la estructura de la sociedad son totalmente mínimas, precisamente debido a la actitud de la iglesia. De hecho, un pastor le dijo al hermano Mauricio Orude, que es el presidente de Nueva Generación, que trabaja con Osvaldo, si el gobernante es bueno, gloria a Dios, y si el gobernante es malo, gloria a Dios también. Entonces, yo estoy trabajando entonces no solamente en promover la obra misionera, el evangelismo, el discipulado, las misiones dentro del país, sino que también en trabajar en que la iglesia desarrolle una visión de llevar el evangelio del reino a todas las esferas de la sociedad. Gracias, hermano. Y Osvaldo también está en Tapanta, ¿no? Osvaldo. Bueno, yo he estado muy informado acerca de Tapanta, pero no, digamos, vea, mi nombre es Osvaldo Rosales, soy pastor y soy misionero. He estado trabajando en el área misionera en el sector de la costa Caribe. Y hemos estado desarrollando también otra labor acerca de los valores o una educación sobre teología en género y familia. O sea, ante toda esta crisis de tantas leyes que está formulando la orden mundial para imponer el casamiento de homosexuales, el aborto y todo lo demás. Pero el punto está en que entre toda esa información divina, ¿verdad? Hemos decidido poner en práctica todo lo que el hermano Alfredo está diciendo y todo lo que he conocido a través de diferentes otra cantidad de siervos, la Biblia y el hermano Randy. Porque considero, yo soy un hombre que vengo de la, digamos, de la obra de la tiniebla. Dios tuvo la misericordia de liberarme de servirle a Satanás.
Entonces conozco perfectamente bien la obra del diablo porque yo le serví ahí, en todas esas esferas. Pero hoy pues me miro muy apenado y muy avergonzado de la actitud de la iglesia evangélica de hoy, ¿verdad? Que es sumisa ante las pretensiones de los gobiernos, que en el caso, hablando de Nicaragua, ¿verdad? Que ya tiene casi 200 años de que la iglesia católica tiene puesta la bota a la iglesia evangélica desde el punto de vista de gobierno. Ellos han sido los facilitadores, discipuladores, asesores y dominadores de todos los gobiernos en Nicaragua. Entonces nosotros hemos venido estudiando, analizando, orando, ayunando y decidimos desarrollar un movimiento y ahora decidimos hacer un partido. De hecho, ya mañana nosotros introducimos nuestra personería jurídica ante el Consejo Supremo Electoral y entonces para poder correr en las elecciones del año 2021. ¿Cómo se llama el partido? Partido Nueva Generación. Por eso el nombre. Perdón. Nueva Generación ante el hecho de que se necesita crear una nueva cultura desde el punto de vista del reino de Dios sobre gobernar y sobre hacer política. Ustedes no se molestan si yo me fumo un cigarrito, ¿no? De hecho que no, porque no me lleve el humo. Si me llevara el humo, entonces sí lo correría de por aquí cerca. Ok. No, pero alguna gente se molesta. No, porque no me llega a mis pulmones. Ok. Bueno, Osvaldo, así que nueva generación. Nueva generación. Mire, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Partimos de ese hecho, de que, como decía Alfredo, para poder llevar una luz en medio de la oscuridad y en medio de todas las tinieblas que se generan en todas las áreas de la sociedad nicaragüense y sobre todo desde las áreas de gobierno, de las áreas legislativas, que está sembrada verdaderamente principios satánicos, idólatras y todas las trampas habidas por haber que han sucedido en la historia de la política de los gobiernos de Nicaragua. Así es. Hermano Mansuetti, estamos interesados en conocer de su experiencia, porque este campo para la iglesia evangélica es nuevo y hay muchísima corrupción. O sea, estos políticos son unos zorros viejos mañosos, ¿ya? Que engañan a cualquiera, le dan vuelta a cualquiera y gente, digamos, que queremos conservar nuestros valores, a veces somos hasta inocentones delante de esta gente, ¿verdad? Entonces yo creo que podemos aprovechar la experiencia que otros tienen, que han caminado más adelante de nosotros, podemos aprovechar la experiencia de ellos para no ser engañados por estos atados bandidos, ¿verdad? Entonces tenemos mucha expectativa de lo que usted pueda compartirnos. Gracias. Y gracias por permitirme fumar. Yo pertenezco a la Comunión Anglicana, ¿ok? Rama conservadora. Mi congregación local es la Iglesia Anglicana de Lima, Perú. Yo pertenezco a esa congregación. En ese sentido, yo no soy un evangélico como hay en América Latina, el evangélico promedio que se molesta, se asusta, se escandaliza cuando uno prende un cigarrillo y echa un poco de humo, ¿ok? Por eso yo, como le digo, pertenezco a la Iglesia Anglicana Rama Conservadora. Y esa iglesia anglicana tiene 1800 años de experiencia en la política. En la política de Inglaterra primero, después del Reino Unido y después del Commonwealth británico, okay, de naciones. O sea, pertenezco a una tradición cristiana
que ha estado y sigue estando siempre unida a la política, y muchas veces para mal, y en el mal sentido, ¿ok? Otras veces para bien. Generalmente en el pasado era para bien, y desde hace unos 100 o 200 años no es para bien, es para mal. Pero entonces yo tengo experiencia en lo que es la iglesia en la política para bien y para mal. Así que en ese sentido creo que lo que yo les diga a lo mejor le puede servir a ustedes y tal vez a otro, y por eso le pedí al pastor que grabara la reunión, ¿no? Sí, La iglesia, igual. la iglesia anglicana, además, yo no lo di, pero es que la gente me pregunta siempre, me pregunta, ¿usted de dónde es? Yo nací en Argentina, ¿ok? ¿Y dónde se congrega? Me preguntan siempre, o sea, yo, como digo, pertenezco soy miembro de la iglesia, Iglesia anglicana. sí, de la Catedral del Buen Pastor, que se llama en Lima, Perú, soy miembro. ¿Ok? Y tenemos, como digo, además tengo mucha experiencia en eso. Y a los evangélicos los conozco mucho porque yo durante muchos años me congregaba en iglesias evangélicas, o sea, y antes de eso, en la Iglesia Católica Romana, del Vaticano, ¿ok? Yo pasé por un peregrinaje espiritual y eclesiástico, desde la iglesia romana hasta las iglesias evangélicas y bautistas, y finalmente en la iglesia anglicana. Bien, entonces el punto es que desde hace algunos años hemos fundado este movimiento político, y además la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, donde militamos los cristianos que están dentro del movimiento. Yo quiero aclarar, nuestro movimiento es de inspiración bíblica, pero no es religioso, es político, ¿ok? Y para entender todas estas cosas, yo después les puedo pasar material, el pastor Randy tiene mi WhatsApp, ustedes pueden tenerlo también, y yo por ahí me comunico y paso material. Hemos formado el Centro de Liberalismo Clásico para las personas que no son creyentes, porque nuestro movimiento, como es político y no es Es religioso, incluyente. exacto, tenemos católicos romanos, tenemos evangélicos, pero también tenemos católicos y tenemos gente que no es creyente. La mayoría somos cristianos. Y dentro de esa mayoría, la mayoría son evangélicos. Yo estoy en una minoría, yo soy creo que el único anglicano que hay. Pero tenemos muchos católicos, ¿no? Como digo, tenemos grupos en muchos países, en 8 o 10 países latinoamericanos tenemos ya grupos organizados, y en algunos casos partidos formados y en crecimiento, buscando reconocimiento legal. De todos nuestros partidos, el único que tiene reconocimiento legal es el de Paraguay, que se llama Partido Liberal 5 Reformas. ¿Ok? Entonces, ¿Partido cómo? Partido Liberal 5 Reformas en Paraguay, pero ese no está en la web todavía. Lo cito porque es el único que tiene, de los nuestros, que tiene reconocimiento legal y habilidad legal para postular candidatos. ¿Okay? Bueno, Alberto, el partido La Familia en Guatemala aún no es legal. no es legal, pero a nosotros no nos interesa mucho, nos inquieta. Oigo ruido, si pueden apagar los micrófonos, por favor, porque hay mucho ruido. Ok, apaguemos los micrófonos, déjenme explicarles. La legalidad no es algo que nos interese mucho de momento, porque sabemos que en muchos países es difícil conseguir esa legalidad. Los partidos políticos del sistema han hecho un oligopolio
y niegan el reconocimiento legal a cualquier fuerza emergente que pueda desafiarlos, como la nuestra. ¿Okay? Entonces, bueno, hechas esas aclaraciones, después seguiremos aclarando cosas. Vamos a hablar, voy a tomar una palabra de la oración del pastor, la palabra declive. En declive estamos desde hace muchos años todos los países latinoamericanos, ¿ok? Y en especial Nicaragua, que es un país que yo pongo siempre como ejemplo, pero no como buen ejemplo. Porque en Nicaragua hemos tenido un caso curioso, pero no el único, donde el señor Ortega y su esposa Rosario Murillo, yo estoy muy al tanto de toda la política en Nicaragua, en todos los países, ¿ok? El señor Ortega y su esposa Rosario Murillo volvieron al poder después de unos aproximadamente 15 años de pésimos gobiernos de la derecha mala, que no hicieron ninguna reforma de las profundas reformas que hay que hacer en política, economía, educación, salud y jubilaciones y pensiones. Por eso nosotros somos el movimiento o el proyecto 5 reformas, porque estos son los 5 sectores: política, economía, educación, salud y jubilaciones y pensiones. Son sectores críticos en la vida de un país y es donde hay que hacer profundas reformas, ¿ok? Reformas en sentido de privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia. Eso es derecha, ¿ok? Nosotros somos de derecha y no solamente no lo negamos, no lo ocultamos ni lo disfrazamos, sino que orgullosamente decimos somos de derecha porque sostenemos los valores de orden, justicia y libertad, que han sido y son los valores clásicos de la derecha, y que lamentablemente en Nicaragua y en América Latina las derechas han traicionado esos ideales y esos principios y esos valores. Por eso les llamamos la derecha mala, porque es la derecha que ha traicionado sus principios al punto de volverse casi de izquierda. ¿Okay? Don Alberto, Ajá. usted va a explicar en algún momento por qué el liberalismo clásico, porque puede ser que los hermanos no son Sí. Porque los pastores tienen una idea de liberalismo que no es correcto. Sí, yo tengo, si usted, Pastor Randy, les pasa a Alfredo y a Osvaldo mi WhatsApp, ellos pueden ponerse en contacto conmigo. Yo tengo escrito la diferencia entre liberalismo teológico y liberalismo clásico, ¿ok? Liberalismo teológico se llama al movimiento que nació hace más o menos 100 años de cristianismo, entre comillas, lleno de una teología marxista y que después fue evolucionando para mal y se transformó en una teología liberal en el sentido de una teología feminista, ecológica, etcétera, etcétera, y sigue siendo una teología socialista. Eso es lo que es liberalismo teológico. Liberalismo clásico, por el contrario, se define con la consigna de gobierno limitado. Y el liberalismo clásico es una doctrina política y económica también, de economía política y no teológica. ¿Okay? Por eso entonces la palabra liberalismo nuestra es liberalismo clásico, no es liberalismo teológico y tampoco es el liberalismo de las derechas malas. Algunos partidos que se llaman liberales, como por ejemplo en Nicaragua, en Paraguay, y en otros países como Colombia, donde tenemos partidos liberales que son de izquierda prácticamente. Entonces, por eso, no confundir
no confundir. Hay que hacer todas estas aclaraciones porque el lenguaje está muy contaminado y enredado. ¿Ok? Entonces, Nicaragua lo ponemos como ejemplo porque las izquierdas ganan porque las derechas no hacen reforma. En muchos casos la derecha buena, la derecha que tiene vocación de cambio, vocación de reforma, está ausente, ausente del cuadro político nacional, o en todo caso tenemos nosotros una voz muy débil porque no tenemos recursos financieros, somos poquitos además, y llevamos una lucha muy pesada, o mejor dicho, una serie de luchas muy pesadas en varios frentes. ¿Okay? Bien, el compañero Alfredo se refirió a el tema de lo que es el gobernante en la Biblia. ¿Ok? Nosotros en la Academia Cristiana de Ciencias Políticas empezamos por ahí. El gobernante es un ministro de Dios, puesto a la cabeza de una nación, ¿ok? No puesto por Dios, o sea, Dios no puso a Ortega ahí donde está, que eso es una gran confusión que tiene. A Ortega lo pusieron ahí los votos de los nicaragüenses, cansados de 15 años de pésimos gobiernos de la derecha mala. Entonces dijeron, bueno, que vuelva Ortega y Rosario, y volvió, que volvieron. Volvieron los sandinistas. Entonces, eso ha pasado en toda América Latina, ¿ok? La izquierda gana porque la derecha no hace reformas. Al no hacer reformas, no hay bienestar, no hay creación de empleo, de riqueza, no hay mejoramiento del nivel de vida de las personas. Eso crea descontento, desilusión, y muchas veces eso es lo que lleva a votar por la izquierda. Además que la izquierda se disfraza, la izquierda suele presentarse encapuchada y entonces la gente va y vota otra vez por lo mismo. Entonces, el gobernante en la Biblia significa autoridad, un puesto de autoridad. El gobernante en la Biblia no es solo el gobernante civil o político, digamos, el gobernante de la nación. Hay gobernante también en las iglesias, está el pastor. ¿Okay? En la educación, el profesor es una autoridad, estamos hablando de autoridad. En la familia, el padre es autoridad, la esposa le está sujeta, no sometida, sino sujeta, y los hijos bajo la autoridad de los padres. Entonces, la autoridad es un tema transversal en toda la Biblia, ¿ok? Y otro tema transversal en toda la Biblia es las funciones del gobernante civil, que para nosotros, los liberales clásicos, inspirados en la Biblia, son solo tres: justicia, seguridad, justicia y obras públicas de infraestructura física. Todo eso de que el gobernante, o sea, el faraón o el César, acapara la educación, la salud, la cultura, el arte, el deporte, todo, y la economía, desde luego. O sea, el gobernante se enseñorea sobre todas las esferas de la vida nacional. Eso es antibíblico, eso se llama estatismo. ¿Okay? Totalitarismo, en realidad. Porque no, está sobre todo. No, autoritarismo es otra cosa. No, totalitarismo. Porque... Sí, correcto, totalitarismo. Sí, el estatismo es básicamente totalitario y por eso es antibíblico. La Biblia enseña que la autoridad se desconcentra en la sociedad. O sea, el gobernante civil tiene autoridad, correcto, pero no es el único que tiene autoridad, ni tiene autoridad sobre todo,
porque sobre la familia tiene autoridad el padre de familia, sobre la empresa el propietario, los accionistas, en la iglesia es el pastor, en las iglesias nuestras es el sacerdote u obispo también, etcétera. O sea, son sus autoridades, ¿ok? En cambio, en el estatismo, el faraón, el César, es autoridad sobre todo, por eso se llama totalitarismo, es un modelo de gobierno totalitario. Ahora bien, el evangélico promedio está muy desinformado sobre estos temas y entonces confunde el gobernante, o sea, quien ocupa circunstancial y momentáneamente el puesto de presidente o lo que sea, con el sistema de gobierno. Y nosotros hacemos el contraste entre el Estado y la Biblia. Perdón, el Estado y la Iglesia, el contraste entre el gobierno civil y el gobierno de la Iglesia. En materia de gobierno civil, lo importante no es el gobernante, sino el sistema de gobierno. Un sistema de gobierno totalitario o desconcentrado. O sea, totalitario concentra todo el poder. Desconcentrado es lo contrario. Porque resulta que en la Biblia, ya de entrada, en los 5 primeros libros, que son la ley de Moisés, o también llamado Pentateuco, hay un conjunto de reglas para que aplique el gobernante. Es decir, el gobernante es un juez principalmente y un vigilante por la seguridad pública. Por eso decimos seguridad, justicia y obras de infraestructura también. Nada de enseñorearse el gobernante sobre la economía, la educación, la salud, las jubilaciones, todo lo que tiene que ver con esferas privadas que están fuera de la esfera pública. ¿Ok? Lamentablemente... Alberto, ¿se puede llamar él como un magistrado? ¿Esos son también magistrados? Sí, sí, se supone que son magistrados. ¿Por qué? Porque magistrado es el que enseña, el maestro. Y resulta que en Deuteronomio capítulo 1, no recuerdo si es 9 o 13, dice, escojan de entre las tribus gente sabia y preparada y experta, o sea, no cualquier improvisado para gobernar. Ahora, gobernar es ser capitán de policía, ser juez, ser contratista de obra pública dentro de un sistema de gobierno limitado. ¿Ok? Ahora, lo que importa en el gobierno civil no es el gobernante, sino el sistema de gobierno. Y por eso hay un solo versículo, óigame bien, un solo versículo, ese de Deuteronomio, que alude a las calidades del gobernante y solo requiere que el gobernante sea ilustrado, ¿ok? Que sea sabio. Por eso se le dice magistrado, que sea sabio, que sea entendido y experto, pero es un solo... Deuteronomio 1, del 6 o el 9, por ahí está el versículo. Sí, ya va, lo voy a buscar. Me gustaría. Un momentito. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Ve bien, hermano. Nosotros estamos interesados nosotros tenemos una universidad de ciencias políticas. Ajá. Sí, dígame. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha? Parece que se República cortó. Dominicana. ¿Perdón? Se cortó, Osvaldo, se cortó. Sí, adelante, ya le escucho otra vez. Ok. Entonces, nosotros queríamos saber si usted pudiera, la pregunta, ¿verdad? Si usted pudiera, digamos, enero, febrero, marzo, poder estar con nosotros, ya sea presencialmente o por vía... Ya va, 1.13, aquí lo tengo, anote, Deuteronomio 1.13. Ok, 1.13. si yo puedo dar clase, es lo que hago siempre, ahorita no. Ok,
En este momento estoy de Entonces, vacaciones. por el WhatsApp los ponemos de acuerdo, ¿verdad? ¿Cómo no? Pídale al pastor Randy mi WhatsApp y nos ponemos de acuerdo. De acuerdo. Yo Siga, con pues, mucho gusto es lo que hago siempre, dar clase de estos temas. Bueno, Deuteronomio 1:13, fíjese una cosa, es un solo versículo que habla de la calidad del gobernante y dice que tiene que ser entendido y experto. Contra 5 libros que hablan del sistema de gobierno. Entonces, ¿qué es más importante para Dios? Óigame bien, ¿el sistema de gobierno o el gobernante? El sistema. Ah, y eso es lo que no entiende el evangélico promedio. El evangélico promedio dice, bueno, cuando llegan las elecciones hay que ver cuál es el gobernante que tiene los requisitos bíblicos. Bueno, resulta que el candidato que tiene los requisitos bíblicos es ninguno, porque todos son burros, ignorantes. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Y miedosos, cobardes. Además. Pero entonces, fíjese bien, un solo versículo contra 5 libros. Entonces, en el gobierno civil es lo importante, es el sistema de gobierno que nosotros llamamos gobierno limitado y no el gobernante. Ahora bien, ¿cómo es el gobernante o el gobierno entonces en la iglesia? En la iglesia es al revés. En la iglesia no hay ni un solo versículo, en el Nuevo Testamento usted no va a encontrar ni un solo versículo que le hable sobre el sistema de gobierno de la iglesia. Bueno, dice que hay pastores, evangelistas, dice que hay también ancianos gobernantes y tal, pero sistema como sistema no está para nada detallado y por esa razón es que las iglesias tienen distintos sistemas de gobierno. Mi iglesia tiene un sistema de gobierno que se llama episcopal. Y las iglesias de ustedes seguramente tienen pastores, tienen ancianos gobernantes. Eso se llama presbiteral, el gobierno del pastor, o sea, el gobierno del presbítero. ¿Ok? Son sistemas de gobierno distintos. ¿Y cuál es mejor? No todos son válidos, porque la Biblia no establece, a diferencia del gobierno civil, la Biblia no establece por lo menos rígidamente, formalmente, la Biblia no establece un sistema de gobierno para la iglesia. Por eso los bautistas tienen el suyo, los católicos romanos tienen el suyo, los evangélicos tienen el suyo, los mormones tienen el suyo, ¿ok? Los bautistas tienen el suyo. Yo estuve metido en una iglesia bautista, pertenecía a una iglesia bautista, así que los conozco bien, ¿ok? ¿Por qué hay tantos distintos sistemas de gobierno en las iglesias? Porque el Nuevo Testamento no establece reglas definidas. Ahora bien, el Nuevo Testamento sí establece reglas definidas para la calidad del gobernante. Sí dice que tiene que ser marido de una sola mujer, que no dado al vino, que no dado a la pendencia, y calidades morales. ¿Okay? No dice que debe ser teólogo tampoco, graduado en un seminario. Es importante porque mientras que el gobernante civil tiene que ser sabio, entendido y experto, del gobernante de la iglesia tampoco se dice, solo que no sea neófito nada más, o sea, que no pongan un recién llegado ahí de pastor, ¿verdad? O de presbítero. Pero no dice que tiene que tener un título en un seminario, un diploma, ni nada de eso. Aunque es conveniente que lo tenga, pero de un buen seminario, no de cualquier lado. Pero me refiero a que en la Biblia hay algunas calidades morales que se requieren para los gobernantes de la iglesia y que están bien definidas. Y para el gobernante civil no. Y al revés, entonces con el sistema de gobierno en la iglesia no está definido con precisión, en detalle, de ninguna manera, no hay reglas fijas, por eso cada iglesia tiene su propio sistema de gobierno.
Pero el gobernante sí se requiere que tenga calidades morales y que no sea neófito. Entonces es al revés. Y lamentablemente este es un punto de muchos otros. Es un punto donde el evangélico promedio anda perdido y no sabe porque no le han enseñado. Esa es la realidad. Entonces, si usted se comunica conmigo y quiere que yo le enseñe, con mucho gusto, pero yo le voy a ir pasando material para de aquí a febrero o marzo usted vaya mirando ese material. ¿Ok? Bien, entonces, una vez que está entendido eso, hay que entender muchas otras cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa en América Latina? ¿Ok? Y nos guste o no, para entender lo que pasa en América Latina, lo que pasa, la historia reciente, para no irnos muy lejos, la historia reciente y lo que pasa ahora, que es consecuencia de la historia, de lo que sucedió en la historia reciente, nos guste o no, hay que estudiar marxismo. Y hay que estudiarlo bien, pero estudiar marxismo no desde un punto de vista marxista, ¿okay? Sino desde un punto de vista objetivo. Por eso nosotros hicimos la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, para estudiar el marxismo desde un punto de vista objetivo, con base en la Biblia, en la academia, y en el Centro de Liberalismo Clásico con base en la enseñanza de economistas, sociólogos, politólogos buenos, porque lamentablemente la mayor parte son malos, muchos de los cuales son cristianos, ¿okay? Muchos de los cuales son cristianos. Pero por si a alguien le molesta porque es cantidad de ateos que hay, bueno, nosotros hicimos el Centro de Liberalismo Clásico para enseñar a los cristianos y a los ateos también. Pero después los cristianos nos pidieron que no, que tenemos que ir a algo que sea específicamente cristiano. Bueno, está bien, hicimos la Academia Cristiana de Ciencias Políticas. ¿Okay? De todo modo hay que estudiar marxismo y hay que entender qué es el marxismo, no lo que dicen los marxistas. ¿Okay? Por lo menos no todo. Hay que entender la parte donde dice que el marxismo habla de la destrucción del sistema capitalista. ¿Ok? Eso es el marxismo, un sistema de pensamiento y acción dirigido a acabar con el sistema capitalista. Eso lo dicen ellos bien claro. ¿Okay? También dicen que es para construir la sociedad socialista, pero eso no está nada claro. y de hecho no hay mucho en la literatura marxista sobre ese tema, ¿ok? Y no les gusta mucho. Más bien ellos todo el tiempo hablan en contra del capitalismo, y eso desde Marx hasta la época de hoy, pero poco hablan del socialismo como no sea para decir, ah, no, Maduro no es socialismo, ese no es, el ruso no es socialismo, el de la República Democrática Alemana, no, eso no era socialismo, siempre el mismo cuento. Entonces nosotros estudiamos marxismo en serio, que significa no comer cuentos, ¿ok? Y hemos encontrado que todo esto que pasa ahora, que hicieron referencia ahí los pastores sobre el aborto, el matrimonio homosexual, la agenda LGBTI completa, ¿okay? La ideología de género, todo eso no es nuevo, ya estaba en las obras juveniles de Marx y en el libro de Engels que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. ¿Ok? Ese libro, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, se publicó al año siguiente de la muerte de Marx. Alberto, murió. usted lo tiene en PDF, este libro. No, yo no lo tengo, pero porque está en internet. Busque. Se consigue, ok.
Se consiguen los sitios marxistas. En español, me imagino. Sí, señor. Y también en inglés. No hay problema con eso. Okay. Entonces, ese libro... ¿Cómo era el título otra vez? El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Ese libro apareció en 1884, un año después de la muerte de Marx, con la firma de Engels, pero en realidad está escrito sobre unos apuntes de lectura del propio Carlos Marx, la lectura de Henry Morgan, un antropólogo norteamericano. Entonces, ahí usted encuentra una gran verdad que los evangélicos promedio y en general la gente ignora. Y esa gran verdad que Marx y Engels sabían muy bien es que el capitalismo está estrechamente unido a la familia. Y si usted lo que quiere es acabar con el capitalismo, tiene que acabar con la familia también. ¡Wow! ¡Qué poderoso eso! Pero es que eso está en la literatura marxista. No es que lo diga yo, lo dicen ellos. ¡Wow! Por eso nosotros animamos a la gente, Alfredo, a estudiar marxismo, a estudiar, por ejemplo, qué es la definición de socialismo de Ferdinand Lassalle, un contemporáneo de Marx, un poquito después. Lassalle definió el socialismo, y a que no sabe cómo lo definió. Lassalle católico. No, marxista. Okay. Ah, se confunde con Lasalle de los padres lasallanos. No ese Lasalle, otro Lasalle. Okay. Ferdinand Lassalle definió el socialismo de la siguiente manera: socialismo es la religión cuyo Dios es el Estado. ¡Wow! Por el amor de Dios. Y eso está documentado. Pero por supuesto. Pero eso es puro de Hegel, ¿no? Hegel también. Hegel tiene otra definición del Estado. Por favor, ¿me puede repetir esa definición inicial? El socialismo es la religión cuyo Dios es el Estado. Ok. ¿Quién dijo eso? Ferdinand Lassalle. ¿En qué libro? No, discursos. Discursos. Sí, discursos. Y Hegel, porque eso lo hace sobre la base de Hegel, que Hegel interpreta bien una idea bíblica, pero la lleva a un extremo perverso. Hegel define el Estado de la siguiente manera: el Estado es Dios caminando sobre la tierra. ¡Wow! Ahora, ¿en qué se apoya Hegel? En la Biblia, porque en la Biblia dice que el gobernante civil está puesto como representante de Dios, está puesto como ministro de Dios para aplicar las sanciones legales a los criminales. Entonces Hegel dice, y no le falta buena medida de razón, dice, el Estado de Dios caminando sobre la tierra, solo que es como una forma de decirlo donde él lo lleva a un extremo perverso. A idolatría. Claro. O sea, él saca de la Biblia una idea y la deforma. Okay. Entonces, bueno, por eso es importante, porque en estos tiempos hay gente que le habla a usted de la nueva izquierda. Anda por ahí un libro que se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda. No es nueva, caramba. Siempre ha sido y será vieja. No de es vieja criatura. Así que nada de Libro Negro de la Nueva Izquierda, no es nueva. Lo que sucede es que así como en el siglo XX los socialistas aplicaron el marxismo clásico y está en todas nuestras constituciones y en nuestras leyes,
Nuestras constituciones y leyes en América Latina son todas las prescripciones del capítulo 2, las 10, el decálogo de Marx y Engels. Si usted quiere saber cuál es el decálogo del marxismo clásico, está en el Manifiesto Comunista, capítulo 2. Y eso es del año 1848, así que no hay nada nuevo. Agarre el decálogo del marxismo clásico, capítulo 2 del Manifiesto Comunista, y compárelo con la Constitución de Nicaragua, con las leyes de Nicaragua o de cualquier otro país latinoamericano. Aquí nos han encajado el marxismo clásico. Lo que pasa es que no siempre vino de Moscú o de La Habana. El punto quinto del Manifiesto Comunista es el Banco Central. Opa. Y la culpa de que tengamos Banco Central no es de los rusos, sino, tápese los oídos, Pastor Randy, de los americanos. Yo creo que más bien de los ingleses primero. No, aquí llegó, no se me escape. La culpa es de los americanos. Aquí llegó la misión Kemmerer a toda América Latina entre los 20 y los 30 y venía de Washington, venía del Departamento del Tesoro y la Sociedad de Naciones. Sí, pero en Estados Unidos, ¿dónde vino? De Londres, del Banco Inglés. Sí, o sea, fue de Inglaterra a Estados Unidos y luego disperso sobre América Latina, esta maldad. Y luego los americanos la trajeron a América Latina. Correcto. Eso es correcto. Y fue la misión Kemmerer. Y Kemmerer no era británico, era americano. ¿Okay? Entonces, y el Banco Central es el punto quinto del Manifiesto Comunista. Pero esas son cosas que la gente no sabe y que el cristiano promedio debería saber. Esas son las cosas que nosotros enseñamos. ¿Okay? Que así como el marxismo, los socialistas, tanto los violentos como no violentos, porque a mí como yo hago siempre la diferencia entre derecha buena y derecha mala, la gente me pregunta, bueno, pero ¿hay izquierda buena? No, izquierda buena no hay. Solo hay izquierda mala y remala, entonces. Por no decir mala y que mala. Sí, hay mala y pésima, pero lo más importante es que la izquierda es violenta o no violenta. Esa es la única diferencia. ¿Ok? Pero en el marxismo cultural, que es del siglo XXI, es la continuación del marxismo clásico, no implica una ruptura. Solo que en el siglo XX, sabiendo ellos lo que es verdad, que capitalismo y familia van muy juntos, en el siglo XX aplicaron los 10 puntos del marxismo clásico que se refieren a la economía, excepto el último, que es la educación, en todas nuestras constituciones y leyes, y eso les da poder omnímodo, les da dinero, les da mucho dinero, mucho poder. Y por eso ahora, desde el Estado que ellos controlan dentro de un sistema totalitario, como bien dijo el pastor Randy, de gobierno, entonces nos pueden imponer el aborto, la eutanasia, la agenda LGBTI, pero también el ecologismo rojo, también el afroindigenismo, o sea, multiculturalismo, también el relativismo postmodernista. Okay. Alberto, ¿dónde entra en la escuela de Frankfurt? ¿No es la escuela de Frankfurt como ese neomarxismo? No, nada de neo. No. Nada de neo. Marxismo cultural. ¿Okay? Ok. Marxismo cultural. Y la escuela de Frankfurt es uno de los principales pilares del marxismo cultural, pero no exclusivamente la escuela de Frankfurt. También está Antonio Gramsci, italiano, y Georgi Lukács, húngaro, junto con la escuela de Frankfurt.
¿Le puedo preguntar algo, hermano? Adelante. Fíjese que nosotros estamos totalmente interesados en desarrollar en la práctica lo que usted está comentando, porque basado en todas esas informaciones, sabemos que en Nicaragua se han practicado las diversas modalidades para corromper y generar los gobiernos. ¿Me entiendes? Porque los liberales se han dejado de ser verdaderos liberales y se han vuelto corrompidos. Es más, han hecho otros partidos diversos para apropiarse de lugares de poder y de lugares de economía. Entonces estamos ante un desastre, pues. Ahora la pregunta es cómo o qué posición debe tomar la iglesia. Porque mire, estamos en una desventaja de 40 pisos. Uno, los bandidos están con todo el respaldo del Estado. Ahora, los otros aquí en Nicaragua, ¿verdad? La otra parte, que son los opositores, están con todo el respaldo del nuevo orden mundial, económico y lo demás. Y aquí, quien debería respaldar esta agenda, ¿verdad? Que está en contra del nuevo orden mundial y todas las aberraciones que por la historia tiene Nicaragua, debería ser la iglesia. Y la iglesia está temerosa. Entonces, como está aquí Alfredo, está Randy, y sobre todo Alfredo, que está aquí en Nicaragua, yo me pareciera muy importante, muy conveniente que usted nos debería nosotros decir cuál debería ser nuestra posición como iglesia. Yo pienso que los pastores deben de seguir siendo pastores, pero que, digamos, las personas que se congregan en las diversas iglesias pudieran desarrollar, digamos, una actitud o un estudio o un compromiso por amor a Dios, por amor al prójimo que es Nicaragua, de asumir papeles de responsabilidad para tomar liderazgo en esos lugares, de esos sistemas para poder revertirnos. Claro, Porque, por ejemplo, apague, Alfredo y Osvaldo, apáguenme los micrófonos porque siento mucho ruido y yo le voy a explicar. Sí. Ok, gracias. Yo le voy a explicar. Nosotros no queremos que los pastores dejen de ser pastores y pasen a ser candidatos y políticos y diputados y alcaldes. Esa no es la idea. ¿Ok? A menos que por ahí algún pastor reciba llamado especial de Dios para esa tarea. Nosotros en nuestro movimiento tenemos algunos pastores, no muchos, que han recibido ese llamado de Dios y han hecho lo que Abraham Kuyper, que es el ejemplo que yo cito siempre, han incursionado en el terreno político, pero por supuesto dejando en la iglesia copastores a cargo de las funciones ministeriales en la iglesia. Porque óigame bien, el llamado al pastorado es irrenunciable. Pastor es pastor para toda la vida. No hay vuelta de hoja. Ahora, si recibe llamado de Dios para incursionar en la política, entonces no declina el llamado pastoral, no renuncia al pastorado. Lo que sí declina temporalmente es el ejercicio de las funciones pastorales, pero para eso tiene que haber gente preparada en la iglesia para suplirle eficientemente. Y nosotros en las iglesias, yo no me voy a meter en ese tema porque yo no soy pastor, yo no soy teólogo, y no quiero líos además. no quiero problemas. Pero uno de los gravísimos problemas que hay en las iglesias cristianas evangélicas promedio es que no hay gente preparada para suceder al pastor. Yo digo, no que el pastor vaya a la política, pero ¿qué pasa si Dios no quiere, el pastor se muere en un accidente? ¿Y qué pasa con la iglesia? Nada, porque en la iglesia no hay nadie preparado. A no ser los hijos del pastor, pero los hijos del pastor no están preparados. En las iglesias promedio de América Latina, todo gira alrededor del pastor. O sea,
no hay la humildad para decir, para preparar gente para que el pastor pueda decir, bueno, si a mí me pasa algo, cualquier cosa que me pase, porque no tenemos la vida comprada. Entonces, si a mí me pasa algo, entonces aquí está mi ayudante, mi copastor, mi pastor adjunto. Entonces, si alguien, bueno, pero eso no hay en la iglesia. Y entonces, cuando toca el llamado, ay, pero no va a dejar la iglesia. Es que no va a renunciar al pastorado, va a renunciar al ejercicio de las funciones pastorales en gente preparada. Pero como no hay gente preparada, ahí tenemos un primer problema. Y el otro problema es que el pastor quiere meterse en la política y es un ignorante total de la política. No tiene la menor idea de lo que es política bíblica, política cristiana, no tiene ni idea. ¿Ok? Y se mete, sin embargo, se mete. Y ese es el problema, don Alberto. Ese es nuestro problema con líderes evangélicos que se meten en la política. Y entonces dejan la iglesia descuidada y en la política no hacen nada bueno. O sea, cometen dos serias faltas. ¿Ve? Ahora, eso en relación con los pastores. Ahora, el papel de la iglesia, ¿cuál es? Y si usted lo dijo, ser sal y luz, ser luz y sal. Luz del mundo para que el mundo vea la verdad. Y sal de la tierra para que preservar la cultura, los valores. Y cuando la sal no sirve, dice el Evangelio, entonces es para tirar al suelo y pisotearla. Y es lo que está pasando. Somos, y ahí yo hablo en plural primera persona, somos unas iglesias inútiles, inservibles, que no estamos preservando la cultura. Por eso es que a mí me molesta. Exactamente. A mí me molesta cuando dicen, ay, mire los LGBTI, mire que el aborto y la eutanasia. ¿Y quién tiene la culpa? Para mí la culpa la tiene la iglesia. Nosotros. Nosotros tenemos la culpa. Nosotros somos los mayores responsables de estos desastres. Sí, y no los hemos arrepentido ni los queremos arrepentir. Sí, señor. Sí, señor. No se han arrepentido de sus malos caminos como debieran según Crónicas, 2 Crónicas 7:14, ese sí me lo acuerdo bien. Sí. 2 Crónicas 7:14. ¿Ok? Entonces, no estamos siendo luz para el mundo porque nosotros estamos apagados. La definición de la iglesia que aparece ahí, o por lo menos una función principal, no definición, pero sí función principal, que aparece en la escritura es columna y baluarte de la verdad. Pero no dice verdad religiosa, o verdad teológica, o verdad cristiana, dice la verdad. O denominacional. O correcto, o denominacional. Esa es una de las mayores desgracias y maldiciones que tiene la iglesia hoy. Sí, señor. Las benditas denominaciones que hacen su reino en vez del reino de Cristo. Pero don Alberto, tantas reglas y tantas cosas que no sirven. La verdad solo es sobre la salvación de almas. Ese es el problema. Eso entonces, es lo que... la Biblia nada más, de ahí no tiene pasa. otras verdades, aparentemente. Aunque vive en una olla del diablo. Sí, y no me apuren mucho hablando de maldiciones, porque todavía me va a hacer hablar de Deuteronomio 28 y le voy a decir que todos los países latinoamericanos están bajo maldición, Deuteronomio 28, y entonces a lo mejor se enojan y se molestan. No, hermano, que los vamos a enojar. Por eso es que estamos trabajando en esto. Ok, estamos bajo maldición. Deuteronomio 28, yo enseño siempre, es... cuando es el capítulo donde la Biblia se abría antiguamente. Los antiguos presidentes norteamericanos que eran cristianos, buenos cristianos practicantes, juraban el cargo con la mano derecha sobre la Biblia, pero no sobre la Biblia cerrada, sino abierta, y no abierta en cualquier parte, sino en Deuteronomio 28.
Para obedecer. Okay, amén, amén. Ahí está la idea de pacto, que es inseparable de la idea de reino. ¿Ok? Porque el pacto es el que hace un vasallo con el rey. ¿Ok? Entonces, porque si no lo hace, el rey no puede gobernar. Esa es una cosa que nosotros siempre insistimos. Cristo es rey de reyes, pero sus funcionarios, sus ministros y funcionarios somos incompetentes. Inútiles, siervos inútiles. Siervos inútiles, que no hacemos, somos menos que inútil porque no hacemos ni siquiera lo que está mandado. Definitivamente. Los ministros y funcionarios del Rey Cristo somos incompetentes en todo, por decirlo así. Predicamos un evangelio mutilado. No predicamos el evangelio del reino. Ok. Claro, a mí me preguntan, ¿dónde está el evangelio del reino? Bueno, está donde nuestro Señor Jesús en los 3 evangelios sinópticos dice que lo normal entre las naciones es que los gobernantes se enseñoreen sobre la gente, se arroguen derecho y potestades y encima se hagan llamar bienhechores. Esa es la frase entera que está repartida entre los 3 sinópticos. Eso sí no me pide el capítulo exacto porque no me voy a acordar. No, estamos de acuerdo. En los 3, ¿ok? O sea, fíjese estas características que son las características del estatismo. Nuestro Señor Jesús, no yo, nuestro Señor Jesús está diciendo 3 características de los gobernantes estatistas, totalitarios. Se enseñorean sobre las personas, sobre los pueblos. Se arrogan derechos y potestades. Y encima se hacen llamar bienhechores. Ese tercer elemento, hoy en día la ciencia política lo define como populismo. ¿Okay? Por eso yo digo que el populismo está en la Biblia. Bueno, se llaman ¿qué? Bienhechores. Bienhechores. El populismo está en la Biblia y si quiere... Es decir, que con los reales de nosotros hacen un puente y ellos dicen que ellos son los héroes. Sí, sí. Entonces, repite esas 3 cosas otra vez. Muy buena, muy buena. Okay, pero son palabras de nuestro Señor, no son mías. Dice, los gobernantes en las naciones gentiles, o sea, es usual, es a menudo, es costumbre, 3 cosas. Se enseñorean sobre las personas, se arrogan derechos y potestades, quiere decir que no le corresponden, y se hacen llamar bienhechores. Y en el Antiguo Testamento, después usted puede revisar, usted puede ver en el libro de Jueces el episodio de el hijo de Gedeón, que dice, bueno, mi papá no quiere ser rey, pero yo sí. ¿Okay? Jueces capítulo 9, creo que es. No estoy seguro. Sí, el hijo de Gedeón. ¿Okay? Exacto. Que se llamaba Abimelech. Lo que pasa es que hay varios Abimelech en la Biblia. Ese es... Por su concubina. Sí. Ese es Abimelech, hijo de Gedeón. Ese es un populista. Okay. Y también tiene a Absalón, hijo de David. Ese es otro populista. Entonces, no me vengan con que la Biblia no habla de política, pero si la Biblia habla de política de tapa a tapa. De viaje, totalmente. Totalmente. Entonces, habla de política porque la Biblia es la información que Dios nos revela acerca de su reino. Claro, y la salvación está ahí adentro, pero la salvación no es todo. No confunda la parte con el todo. No que la salvación es por fe, es por gracia mediante la fe. Sí, está bien, pero el reino de Dios es más que la salvación. Es un sistema de vida, es un estilo de vida.
y de vida pública, no solo de vida privada, sino de vida pública. Porque escúcheme, ¿por qué se hace tanto énfasis en la salvación? Porque, bueno, la salvación tiene que ver con nosotros, con cada uno de nosotros individualmente. Y nosotros acostumbramos a leer la Biblia desde nuestro punto de vista como seres humanos y no desde el punto de vista de Dios. El día que usted aprenda a leer la Biblia desde el punto de vista de Dios, entonces va a entender la Biblia en clave de reino, no en clave solo de salvación personal individual. ¿Entiende? Ok, vamos con algunas más preguntas y eso, porque yo nunca, más de hora y media es imposible. No porque yo me canse, todavía no soy tan viejo, pero la gente, o sea, la atención se va después de una hora y media. Así que, Pastor Alfredo. Quisiera yo solo que usted conociera 4 fundamentos de nuestro partido. Número 1 es desarrollar una alianza espiritual nacional. Es decir, crear todo un ejército espiritual de divina oración para una liberación de nación. Ante la oscuridad y la potestad de las tinieblas que tienen atado a los gobernantes de todo el mundo. Eso sale en la Biblia, pues. Sí, sí. ¿Cuál es el otro? El otro es crear un plan de concertación que conlleve a la nación a un nuevo diálogo que está cerrado ahorita y que podamos desarrollar una verdadera reconciliación desde el punto de vista de Cristo. ¿verdad? Eso lo acabamos de hacer, lo lanzamos el viernes 11 en el Hotel Holiday Inn. Alfredo no pudo estar. Ok, ¿cuál es ¿verdad? El tercero y el cuarto? Porque me interesa. El tercero es, estamos ahorita trabajando un plan de gobierno, una propuesta donde integral, pues, y ahora, y no solo de hipocresía, es decir, vamos a generar, por un ejemplo, 500,000 empleos. Entonces, pero ¿de dónde lo vamos a sacar? ¿De dónde vamos a quitar? Okay, por eso quería comentar. Por eso le quería comentar. ¿Y el cuarto? Y el cuarto es desarrollar un plan de 30 años. ¿Para qué cosa? Para derribar el sistema que han venido imponiendo el Opus Dei, ¿verdad? Y crear un nuevo estilo de Estado de gobierno. O sea, un plan de 30 años para desarrollar una profunda cambio o una revolución en la educación, en la economía, en la medicina, en la agricultura, en el ecosistema y en todo. Esas reformas. Pues. Permítame que se los comente antes de terminar. Esos son los 4 ejes. Ok. Pero antes le aclaro una cosa. Sí. No se moleste tanto con el Opus Dei. Lo peor de la Iglesia Católica Romana son los jesuitas, no el Opus Dei. Los jesuitas son los que metieron el marxismo dentro de la Iglesia Católica y especialmente en Nicaragua con los cardenales y todo eso. El Opus Dei no es tan malo como a usted le parece, más bien es de lo mejorcito que hay dentro de la Iglesia Católica Romana, porque el Opus Dei lo único que hace es tomar o retomar la doctrina luterana, óigame bien, luterana de la santificación mediante el trabajo ordinario. ¿Ok? Ahora, lo que pasa es que el Opus Dei tiene algunos personajes turbios por ahí que yo no sé, tal vez haya en Nicaragua y por eso usted está avispado sobre el tema de Opus Dei. Eso no sé, no conozco. A lo mejor hay algún personaje turbio en el Opus Dei en Nicaragua, no sé. Claro que hay varios, por eso le estoy mencionando. Está bien, pero la doctrina del Opus Dei no es mala. Pero los jesuitas en Nicaragua, don Alberto, yo he tenido mis encuentros con ellos y cosas que usted no puede imaginar.
Yo sé porque mire, yo me eduqué en un colegio jesuita durante 5 años. Me metieron la teología de la liberación. ¿Ok? Y después cuando fui a la universidad, tuve 2 años en una universidad jesuita. Como yo ya me había vuelto rebelde a la teología de la liberación, me echaron. Entonces, bueno, terminé mis estudios universitarios en universidades estatales en Argentina de aquella época, donde todavía había buenos profesores. Pero ahora permítame que le comente los 4 puntos del partido Nueva Generación. ¿Okay? Sí. Y yo también estuve en un partido Nueva Generación que había en Venezuela en los años 90. Okay. Se llamaba así, Nueva Generación Democrática. Bueno, en cuanto al punto 1, alianza espiritual por la nación y tal y tal. Ok, pero debería ser, pastor, en términos de segunda de Crónicas 7:14, devolverse Nicaragua de sus malos caminos, y sus malos caminos son los socialistas. Así es, estamos de acuerdo con eso. ¿Okay? Pero es que yo le digo, porque en este punto primero, espiritual y todo eso, muchos evangélicos lo entienden de una manera así, de reprender al demonio y todo eso. No. Bueno, entonces debería ser el punto primero, segunda de Crónicas 7:14, devolverse del socialismo. Ese debería ser. Por eso se llama Devolución el partido de Perú nuestro, Devolución. De acuerdo. Y nuestro proyecto también le hemos puesto por ahí la Gran Devolución, de nombre. Sí. Bueno, segundo, el plan de concertación, diálogo, eso está muy bien, ¿ok? Sí. No sé cómo lo estarán haciendo. Te lo voy a enviar cuando me venga el WhatsApp, le voy a mandar Ok. No sé plan, la propuesta, pues. Lo estarán haciendo, pero eso a mí me parece muy bien. Y yo lo felicito por eso. Gracias. Por el punto 2, porque mi lucha en Venezuela es con esta gente opositora que cree en la violencia. No se puede así. No, así no. Lo que se siembra se cosecha. Así es. Entonces, por el punto 2, mi felicitación. ¿Tú dices oposición violenta evangélica en Venezuela o a ver, oposición general? Opositores por la violencia, y no sé si habrá evangélicos metidos, pero no me sorprendería. Ahora no estoy seguro. Ok. Ahora, vamos al tercer punto. Plan de gobierno. Pastor, le tengo una buena noticia si usted quiere. Nosotros tenemos el plan de gobierno. Mándemelo. Reformas. Las 5 reformas se lo voy a enviar. Y usted me va a decir, sí, pero es que necesitamos un plan de gobierno para Nicaragua. Pero, pastor, nuestros países son todos iguales en cuanto a su sistema de gobierno. Estamos conscientes de eso. Claro que sí. Tenemos el mismo plan de gobierno, claro, en general, lo que llamamos la obra. Es el mismo patrón, o sea, es el mismo fundamento. Nosotros le llamamos obra gruesa. Y la obra fina la hace en cada país. Usted hará la suya en Nicaragua, José Luis en Perú, Jorge en Guatemala. Pero la obra gruesa son las 5 reformas. Yo se la voy a enviar. Y si usted está de acuerdo, entonces le invitaríamos, si usted está de acuerdo y le gustan las 5 reformas, a formar parte de nuestro movimiento, representando a Nicaragua, al partido Nueva Generación. ¿Está bien? Sí, claro. Usted se llama Osvaldo Rosario. Ok, después para servirle. Gracias. Después nos comunicamos por WhatsApp. De acuerdo. ¿Puedo meterme la pata ahí, Osvaldo? Sí, cómo no. Yo les animo a escuchar don Alberto en eso, porque con la red que ellos tienen a nivel continental, ustedes van a tener acompañamiento de muchos países, de muchos luchadores,
y gente muy buena que yo voy conociendo, como mi profesor de economía, don Alberto, el profesor Noding. Es tremendo. Ojalá que hubiera evangélicos con este conocimiento de economía. ¿Cuál profesor? Kurt Noding. Cursito, sí, cómo no, gran amigo de No hay evangélico que yo conozco. Él es católico, sí. No, sí. claro, es católico, pero tiene un conocimiento de economía de Mises excelente. Sí, cómo no. Ok, entonces, gracias, Pastor Randy, por invitar a los compañeros. Pero me sorprende que hay poca gente. ¿El partido no tiene más gente, Osvaldo? ¿O vos querías venir solo y después veía? De hecho, toditos estamos bien atareados con diferentes labores, porque estamos, usted sabe bien que el proceso electoral es el próximo año. Y estamos en toda una estructuración y organización de toda Nicaragua. Ok, pero ¿de acuerdo? Entonces, hoy ellos, en una reunión que tuvimos hoy, ellos me delegaron a mí, hermano, vos conocés a esos hermanos, yo conozco a Randy, me dice Uruguay, conozco a Alfredo, encárgate vos de ellos y enlazamos. Ok, pero le recuerdo dos cosas. Primero, que la formación es básica. O sea, esa es parte de nuestro proyecto, la formación de cuadros. Yo sé que hay que buscar firmas para obtener la habilitación legal y todo eso, pero la formación es fundamental. Y lo otro, acuérdese de las prioridades según nuestro Señor Jesucristo. Busque primero el reino de Dios y su justicia. Por eso el primer punto es la parte espiritual. Ok. Pero ojo, justicia no tiene que ver solo con lo espiritual. Es que los evangélicos espiritualizan todo, perdón. Yo no soy de esos evangélicos. Seguro de eso. No soy de eso. De hecho, soy hijo de Dios, no soy evangélico. Muy bien. Hablando de ese tema. Estamos en la misma página. Soy hijo de Dios, soy rey sacerdote. Los evangélicos son gente que he observado que más bien están trabajando para Satanás. Estamos atrasados, estamos mal, tan miedosos. Y dice, yo les doy un espíritu de valentía. Y aquí en Nicaragua toda la iglesia evangélica está metida debajo de la mesa. Así lamentablemente. Es. Muy bien, qué bueno que eso lo dijo usted porque está grabado y no lo dije yo. No, y lo digo a los 4 gritos en cualquier medio de comunicación. Buenísimo, entonces, Osvaldo. Permíteme un señalamiento sobre el cuarto punto. 30 años para cambiar el sistema, 30 años son mucho. Con 5 son suficientes. Yo te voy a pasar la información sobre el proyecto 5 Reforma, la gran devolución, que consiste en ganar espacios y a ver si me apagan los micrófonos, hay un ruido bárbaro. ¿Usted tiene máquina de escribir, Alfredo? Porque hay ruido como de máquina de escribir. Ok. Bueno, entonces, fíjese, 30 años son mucho. Una vez que se ha ganado espacio para empezar a difundir el mensaje y podamos, digamos, tomar el poder, o sea, ganar elecciones, pero para presidente y Congreso, lo que cuenta es entonces, uno, sacar a Nicaragua de los arreglos internacionales que someten, traicionan la soberanía del país y la someten a la esclavitud. 2, derogar las leyes malas. Y 3, impulsar las 5 reformas. Y eso se puede hacer en 5 años. Si usted tiene los recursos políticos, digamos, si está políticamente solvente. Nosotros le podemos dar mucha enseñanza, mucho asesoramiento, mentoría. Entonces, voy terminando, si no hay alguna otra pregunta o duda o cuestión. Sí, yo quería hacer algunas preguntas. Sí, estoy consciente que uno de los el principal problema de los evangélicos es la ignorancia. Entonces tenemos que entrenarnos, tenemos que capacitarnos en todas las esferas de la cultura y una de las esferas en la política.
Entonces, estoy interesado en ese centro de estudio que usted habló de ciencias políticas. Entonces, quisiera saber cuáles son los requisitos, qué puede hacer uno para estudiar ahí, cuánto tiempo es, cuál es el currículum, si es online. Entonces, estoy interesado en tener más información acerca de esto, porque yo no solamente quiero ser entrenado, quiero entrenar a otros, porque esa es la primera necesidad de este país. Pues, o sea, el diablo y los malos se aprovechan de la ignorancia de la gente. Entonces me gustaría saber eso, pues. Bueno, lo primero es páseme el WhatsApp que yo le voy a enviar los videos y los escritos que están todos en la internet para que usted vaya empapándose. Usted vaya empapándose. Y entonces, ahorita estamos de vacaciones, pero normalmente lunes y miércoles tenemos reuniones donde los lunes hacemos sesiones de formación y los miércoles de información. No obstante, tan pronto tenga su WhatsApp, yo le paso videos, audios, entrevistas, mucho material que tenemos en la internet y escritos, por supuesto. Yo personalmente escribí un libro de donde salió todo esto un poco en Guatemala hace 12 años. Todo ese material yo se lo paso. Usted aprovecha la pausa navideña y fin de añera para tragarse ese material, ¿ok? Si le parece bien, si le gusta, si quiere, y entonces hablamos después de la pausa, hablamos en enero. Ok. ¿Está bien? La otra cosa es cuáles son esos 5 reformas. Como le digo, son un cuadro de 3 por 5 igual a 15. 3 políticas públicas que son privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia en 5 sectores clave que son política, economía, educación, salud y jubilaciones y pensiones. O sea, en total, 3 por 5, 15. Esa es la fórmula 5R. O sea, política, economía, educación, salud y jubilaciones. Sí, señor. Y en esas 3 áreas, 3 políticas públicas que son privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia. La otra pregunta que me gustó, esa separación que hizo, me gustaría que se pudiera ampliar eso, entre un movimiento político, bíblico, pero no necesariamente religioso. Porque la Biblia es regla de fe y conducta, pero no solamente de conducta en la iglesia o conducta los domingos. O sea, dice regla de fe y conducta. Y amén, no, amén. Y cuando hablamos de conducta política de los gobernantes y los gobernados. Los gobernados que salen a votar y los de la humanidad completa, no solamente está encasillada en evangélicos y católicos. Es que, hermanos, los evangélicos son más gnósticos que son bíblicos. Somos gnósticos. Pobrecita la gente. Sí. Es la ignorancia, el problema de la ignorancia. ¿Ok? Así es. En ese material que yo le voy a pasar, hay mucho sobre estos temas, también sobre el tema de los estados laicos, iglesia y estado separado, qué es eso, cómo hay que entenderlo. Ahora, créame esto, Alfredo, y lo mismo Osvaldo y el pastor Randy ya lo sabe. Tenemos mucho que estudiar, ¿eh? No es un cursito de una semana y ya está. No, tenemos mucho que estudiar. ¿Está bien? Entonces yo le paso el material, lo mismo Osvaldo, También, excelente. Y ustedes se lo van tragando y en enero hablamos. Si excelente. Y otra cosa, no, yo sí he preparado gente para que me suceda. Si me pasa algo a mí, Dios no quiera, somos muchos, gracias a Dios ya somos muchos maestros. Está Kurno Edin que mencionó. Han discipulado, pues. Sí, cómo no, está José Luis, está Jorge, en Perú, en Guatemala, también está Clotilde, tenemos mujeres muy valiosas también, no somos todos varones, ¿okay? Como Clotilde en Paraguay,
como Anaí y Angie en Bolivia, que son dos mujeres que están muy comprometidas. Ellas son jóvenes. Bueno, todas las mujeres son jóvenes para no... Alberto, me pregunto, los latinos en Gringolandia, ¿qué tiene ahí? Porque me parece a mí que Estados Unidos necesita 5 reformas. A mí también me parece lo mismo, pero vaya a explicarle a usted eso a los latinos demócratas, que son la mayoría, son todos socialistas. Sí, pero tenemos que meternos ahí a pelear con los trompudos y con los socialistas. Bueno, ayude usted. Yo no vivo en Estados Unidos, hombre. Hay que entrenar misioneros en estas áreas. Así Porque, es. hermano, esta es parte de la luz, dice que la pongamos en la altura. Claro que sí. Y Ahora las yo alturas en un país está en el gobierno. Le voy a hacer una pregunta a Osvaldo. ¿El Partido Sí. Nueva Generación tiene nicaragüenses viviendo en Estados Unidos? Sí. Sí. Bueno, a lo mejor, sí. a lo mejor Dios lo va a usar a usted y a su partido para infiltrar ahí. Yo creo que para sí. infiltrar las 5 reformas en ese país que alguna vez fue una nación bajo Dios, pero ya no. Óigame, y recibí una profecía con la hermana que tuvimos en Costa Rica, que es Cherokee. ¿Te acuerdas, Randy? Sí, la claro. hermana Cherokee que llegó a Costa Rica a aquel congreso. Sí, claro. Che, Sue, la hermana Sue. Sue, la hermana Sue. Los puso las plumas, los pintó la cara y los puso la flecha. Dijo ella, van a salir de Nicaragua de ustedes flechas llenas de fuego al norte, al sur, al este y oeste para iluminar. Sí, y bueno, entonces pero, yo sigo en eso. Pero eso sí hacen los esfuerzos necesarios. O sea, yo no creo mucho en ese tipo de profecía, porque en todos los países latinoamericanos siempre hay algún profeta o profetiza, Cherokee o no Cherokee, que siempre dice lo mismo. De aquí de Bolivia va a salir la luz para todo el mundo. En Nicaragua dice, de aquí de Nicaragua va a salir la luz. En Guatemala lo mismo, en Perú lo mismo, en Argentina lo mismo. Y nunca salió. Nunca sale nada. Y nunca salió la luz. Porque hay que hacer esfuerzo. Sí, sí han salido, Alberto, en la parte misionera, pero el problema es aún ya la parte misionera, yo estoy como el vikingo de las misiones porque estoy chocando con este gnosticismo que estamos plantando en India, en otras partes del mundo. O sea, ya no queremos misiones como antes. Así es. Bueno, pero entonces yo les voy a poner a ustedes una invitación que es un desafío también, a ver cómo reaccionan. Hoy es 17. Yo lo que les propongo es que de aquí a un mes, hacia el 17 de enero, si Dios quiere, tengamos otra reunión, pero ya con la otra gente del partido, Osvaldo, no solo tú y la otra gente que pueda traer Alfredo y estoy de acuerdo. Invitar a Randy, y ya arrancamos 5 reformas en Nicaragua. Eso debería arrancar, si Dios quiere, y si a ustedes les parece bien, de aquí a un mes. Óigame una cosa. Yo estoy de acuerdo. Yo no hago, estoy de acuerdo. Yo no hago profecía, lo que hago son pronósticos políticos. ¿Okay? Lo que hago son pronósticos políticos, y mi pronóstico para la década que empieza dentro de 10 días, porque vamos por décadas en América Latina. La década que empieza dentro de 10 días, que empieza una década nueva, mi pronóstico político no es bueno. No es bueno. Y la culpa la tenemos nosotros, que siempre estamos ocupados en otras cosas. Y nos confundimos la política con la politiquería. Esa es otra cosa que yo enseño siempre. Vamos a seguir hablando de estos temas de aquí a un mes,
cuando ustedes se hayan devorado los materiales que yo les paso. La información. Sí, a ver si... De acuerdo. Y usted, Pastor Osvaldo, hágame un favor, el material que yo le envío, páseselo a los demás, de manera que vengan todos de aquí a un mes con eso digerido y metabolizado, ¿ok? Y podamos arrancar, si Dios quiere, en enero de 2021 con 5 reformas Nicaragua. De la misma manera que tenemos en 8 o 10 países equipos, 5 reformas que están trabajando en conjunto. Estoy totalmente de acuerdo. Aleluya. Me gustaría que Randy me envíe el video, la copia de esto, de esta... La copia. Randy, por favor, la copia yo también la quiero. De hecho, hermanos, yo lo voy a subir a mi Vimeo privado, o sea... privado, no va a ser público, a menos que ustedes quieren que vaya público. Yo quiero que me lo envíes a mí, por favor. Y para que ustedes lo tengan, o también lo puedo subir a mi Google Drive, donde pueden tener el link. A mí me gustaría esta conversación, si ustedes no se oponen, que hemos tenido, ponerla en mi canal de YouTube, porque estoy poniendo de los distintos países, así que me gustaría, Pastor Randy, por favor, cuando esté listo, me lo pasa, así yo se lo paso a Angie, porque Angie es la que maneja mi canal de YouTube, ¿está bien? Con mucho gusto, don Alberto. Gracias y que yo Dios igual le voy a pedir a Randy de que los haga ese envío. Por supuesto. Randy que nos ayude para recibir todo ese material, ¿verdad? Estoy para servirle y Alberto ha sido para mí me siento muy satisfecho con lo que has compartido. Conozco la teología de Alfredo, somos muy del mismo teología y realmente hablaste a la llaga de cómo, o lo que resuena en nuestras cabezas teológicamente, has hablado. Así. Muy bien. Y en segundo lugar, Alberto, pero no sé si esto es el lugar, quería preguntarle cómo va 5 reformas de Costa Rica o si quiere hablar privadamente conmigo. Me gustaría saber. No, a mí me gusta. No, yo no tengo nada privado, yo no tengo nada que ocultar. Ok, es que no quiero jalar tortas, nada más. No. 5 reformas en Costa Rica es una situación parecida a la que hay en 5 reformas Uruguay. Tenemos partido afín en Costa Rica. El Partido Unión Liberal es un partido afín de ideas más o menos como las nuestras, y tenemos a 2 personas que son 5 reformas en ese partido. Pero no resuena mucho ese partido, no me suena mucho. Bueno, pero es que si lo que suena es la izquierda, Pastor, tranquilo, ¿ok? Están también a punto de conseguir para ese partido, ¿cómo se llama? Personería jurídica. Seguramente el nombre de Otto Guevara si le suena. Bueno, Otto Guevara es miembro de ese partido. Ahora, las 2 personas... Tú dices Unión Liberal, es Otto Guevara. Sí. Sí, pero este es un libertario para mí, pseudo libertario para mí. Más o menos, tiene sus cosas ahí. Pero tenemos 2 personas que son Miguel Jiménez y Johan Quesada, que son nuestros, son 5 reformas, están dentro de ese partido, ¿ok? Y entonces, bueno, ellos están tratando de que el partido adhiera a las 5 reformas, pero si no adhiere, no importa, porque hacemos otro. Pero el grupo 5R Costa Rica, ¿qué es? Entonces. Bueno, son gente amiga de Costa Rica, algunos están dentro de ese partido, pero no todos, otros no. Entonces, lo que le estoy diciendo es lo siguiente, que Johan Quesada y Miguel Jiménez sí están dentro de ese partido, ¿ok?
y están tratando de que sea 5 reformas. Pero si no se puede, no importa, hacemos otro. Fíjese una cosa, le voy a decir todo lo que tenemos en América Latina y que quede grabado, me interesa. No en todos los países tenemos la situación de partidos como Devolución en Perú y Familia en Guatemala, que son partidos incorreformistas nuestros que están en crecimiento. Tenemos esa situación en México. Aquí tenemos el partido Liberemos México, que está en crecimiento. No me pregunte por la legalidad vendrá después. Y no me pregunte tampoco si suena o no suena, porque lo que suena es la izquierda y la derecha mal, eso es lo que suena. Pero ¿Okay? es 5 reformas, esto de... El partido Liberemos México es 5 reformas, igual que el partido Familia de Guatemala, ¿ok? Y el que está haciendo Osvaldo Chamagua, que no tiene nombre todavía, en El Salvador. Quiero que sepa lo siguiente, en Honduras no tenemos a nadie, ¿ok? Y estamos buscando, digo esto por Alfredo, y usted tiene mucho contacto en Honduras. Sí, tengo contacto en Honduras. Sí. Ok, en Honduras no tenemos a nadie. Tenemos un pastor en Cuba que estamos trabajando con él en hacer 5 reformas Cuba. En República Dominicana tenemos un grupo muy bueno que orienta el pastor Puello, pero hay una situación parecida con un partido que él quiere meter 5 reformas en ese partido, que es el Partido Social Cristiano, pero no creo que se logre. Entonces, habrá que hacer otro partido. ¿Cuál es el problema? Así empezamos, desde cero empezamos en 2016 y mal no nos ha ido. Entonces, eso en República Dominicana. Yo voy para República Dominicana probablemente en enero. Ok. En Panamá tenemos a una persona que estamos trabajando ahí, pero nada. Nada todavía, quiero decir. En Colombia tenemos el partido Dale Colombia. Lo que le quiero decir, Pastor Randy... ¿Cómo es? Dale Colombia. Dale se llama Derecha Accionaria para liberar y empoderar a Colombia. Okay. En Venezuela tenemos el partido Creemos. En Ecuador tenemos el Partido Libre Republicano, que ese sí ya está decidido a entrar en el movimiento 5 reformas. ¿Cómo se llama? Libre Republicano. En Perú tenemos el Partido de Evolución, ya le dije. En Chile tenemos gente, pero no partido todavía. En Argentina no tenemos ni gente ni partido. No, algunas personas, pero muy pocas. En Uruguay tenemos, sí, a Pablo Paiva, que es un hermano evangélico también y está dentro del Partido de la Gente. El Partido de la Gente no está en 5 reformas, pero él sí. Y él está haciendo fuerza. Y si lo que nosotros queremos es que sean congresistas para sonar, justamente para sonar con el tema de las leyes malas. Por eso no nos enredamos mucho con si gente está en un partido, está en otro, si, por ejemplo, en Costa Rica, si Otto Guevara está en ese partido. Eso no importa. Lo que importa es si la gente nuestra, como Johan Quesada y Miguel Jiménez, pueden ser congresistas. O asambleístas, como por ejemplo en Chile ya está candidateando para la Asamblea Constituyente Andrés Aguilera. Eso es lo importante, tener liderazgos. Los partidos, bueno, ya veremos. Con esto me despido y espero que pasen ustedes unas excelentes Navidades y pausa quinceañera. ¿Está bien? Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Igualmente. Una bendición. Que Dios le bendiga. Solo quiero decirle a Randy, tal vez te comunica después por vía WhatsApp conmigo. Sí. Con mucho gusto. Sí, voy a mandar los datos de Alberto y luego hablamos también. Feliz Navidad sí, y que el 2021 sea mejor que el 2020. Chao. Ojalá. Y nos reunimos de vuelta el mes que viene.
17. Sí, señor. Ok. Amén. Buenas noches. Amén. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones Ok, te espero, Randy.